Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Saludos a quien tenemos ya por aquí conectado. Entonces, hola, ¿qué tal? Mi hermana Roxana, el Señor Jesús la bendiga. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Gabriela, buenos días. ¿Quién tenemos por ahí también? A mi hermana Ania, a mi hermano Gastón. Hola, el Padre les bendiga. Buenos días. Mi hermana Yesenia Pérez, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos. Mi hermano Guillermo, el Señor Jesús lo bendiga. Hola, ¿qué tal? Mi hermana María Teresa, amén, 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 amén. Amén, mi hermano en Ben, buenos días. El Padre te bendiga y te ayude. Saludos, buenos días. Buenos días para todos. El Señor Jesús los bendiga y obre con poder y gloria. Ahí está también, oiga, vea, like, Gabriel desde Panamá. El Padre te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida, Gabriel. Señor Jesús, obre con poder y gloria y te bendiga. Buenos días, buenos días. Bien, amados hermanos, aquí vamos entonces. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel. Eso, mi hermano Juan Manuel. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Fred, mi hermano Fred, el Señor te bendiga también y obre con poder y gloria en tu vida. Buenos días, saludos en esta mañana. Para vos, para tu casa también, el Señor obre con poder y gloria en sus vidas, en todos. Y bueno, aquí vamos entonces, mis amados hermanos, un día más y bueno, agradecido con el Padre por este tiempo, por este compartir, por poder vivir junto a ustedes y compartir juntos esta vida de fe, también por un día más, porque un día más con el entendimiento significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Ahí está Alexandra Solís Vindas también. Hola, ¿qué tal? El Señor Jesús la bendiga. Saludos. Carito Rodríguez desde Bogotá. El Padre te bendiga y te ayude. Saludos para ti, para tu casa. Sandra Rivera, Sandrita Rivera desde Bogotá también. Padre te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida, Sandra. Bien, ahí vamos entonces, poco a poco se van sumando y bueno, vamos a darle un chancecito, un poquito de tiempo para poder entonces orar juntos más, interceder. Ana Yancy, hola, ¿qué tal Ana? El Señor te bendiga, saludos para ti también, para los chicos. Padre, obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, entonces ya tenemos ahí también a nuestra primera Ana Yancy. Siguiendo sumando, poco a poco ahí se van siguiendo sumando, van siguiendo sumándose, perdón, se van siguiendo sumando. Mayra Vega, hola, ¿qué tal Mayra? El Señor Jesús te bendiga. Ahí está también José Luis Rivas, eso, José Luis Rivas, el Señor te bendiga, José Luis Rivas. Un abrazo enorme a la distancia, un abrazo, el Señor te bendiga, José Luis. Ahí está nuestra segunda Ana Solano. El Padre te bendiga y obre con poder y gloria. Mi hermana Ana, saludos también para don Carlos. El Señor les bendiga más. Bueno, ya han sido ya 5 minuticos. Ahora sí, bueno, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo pues para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta mañana sea de provecho, de sustento entonces para nuestro espíritu y también para que el Señor pueda pues usar con poder y gloria nuestras vidas, para que lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos compartir, podamos dar. Ahí está entonces mi hermana Dube y también hermano Renato allí en Bogotá. Buenos días, muy buenos días, el Señor les bendiga. Doña Carmen desde Bogotá también, un saludo, el Señor Jesús le bendiga y obre con poder y gloria en su vida. Un saludo para don Alberto también y para los chicos, que el Padre los bendiga y obre con poder. Amén, amén, amén. José Luis, gracias. Bueno, mis amados hermanos, entonces, bien, sin más dilación, vamos entonces a orar, vamos a pedir en esa dirección, que sea el Padre por medio de esta su palabra, capacitándonos, obre con su Espíritu Santo, nos dé esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de su palabra, para que entonces podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad,
que no tienen de qué avergonzarse, que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos que el Padre limpie con su palabra, llene con su Espíritu Santo, capacite con su palabra y use con poder y gloria para predicar el Evangelio, para dar cumplimiento al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Carolina, hola, alias Nina, el Señor te bendiga, Nina, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, voy a orar entonces, mis amados hermanos, o vamos, mejor dicho, a orar, puestos de acuerdo. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Dios de los vivos. Gracias, Señor, por este gran privilegio, por poder venir en esta mañana, Señor, y presentarnos delante de ti para reconocer y confesar, Señor, esa deidad y esa exclusividad que hay en ti, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Señor, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, nosotros estamos aquí para declarar, Señor, que no ha sido y confesar que no ha sido y no es nuestras propias obras justas o injustas, que no ha sido nada de lo que hayamos hecho o dejado de hacer lo que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino que justificados únicamente por medio de la fe en tu Hijo Jesús, a través de la obra que Él hizo allí en la cruz, de la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, Señor, al cual tú, Señor, al tercer día lo levantaste de entre los muertos con poder y gloria. Hoy podemos, Señor, venir, estar delante de ti, en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Padre bueno, misericordioso, porque tu amor, tu misericordia y tu bondad nos alcanzaron, Señor, por habernos, Señor, revelado y dado, Señor, esta fe tan grande, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos, Señor, hay el conocimiento, Padre, pero a ti, Señor, en tu misericordia te plació, Señor, manifestarnos, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor, y te damos gracias, Padre, muchas gracias por esta salvación tan grande, por este gran privilegio, Padre nuestro. Muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y yo y mis hermanos, Señor, estamos en esta mañana aquí puestos de acuerdo, Señor, con un corazón lleno primeramente de gratitud y también con el anhelo y el deseo ferviente en nuestros corazones, Señor, de obedecer el mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio como iglesia, Señor, de predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Y por eso, Padre Celestial, venimos en esta mañana delante de ti conscientes que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, que necesitamos y dependemos de ti, de tu fuerza y de tu poder, de la fuerza y del poder que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, Padre. Por eso clamamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu reino venga con poder, Padre, que seas tú orando en esta hora, en este tiempo, por medio de tu palabra escrita y a través de la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación, Señor, de tu voluntad a nuestras vidas, capacitándonos, Señor, limpiándonos y ayudándonos, Señor, para que nosotros podamos ser esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo, capacites con tu palabra y uses con poder y gloria, Señor, para tu reino, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan, Señor, a la luz admirable de tu Hijo amado. Por favor, Señor, prospera este tiempo, Señor. Ábrenos las Escrituras, capacítanos, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Obra, Padre, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre en el Seol. No habrá memoria para tu nombre allí en el Seol, no habrá gloria para tu nombre allí, Padre. Por favor, ayuda, Señor, y ahora, Señor, levanta con el poder y la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, a mí, a cada uno de mis hermanos, Señor, a la distancia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad,
encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Oiga, ahí está mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga. El Señor Jesús la bendiga, mi hermana Mariela, para usted y don Alfonso. Un saludo a la distancia. Y nuevamente feliz cumpleaños. Que el Padre los bendiga. Ahí está mi hermana Ana Victoria Hernández, otra Anita. Ahora sí, ya completamos nuestras 3 Anas. Qué bueno. David Julián, hola David. El Señor te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. En doña Margarita también, saludos. Oiga, ahí está mi hermana Froilán. Eso, amén. Mi hermana Froilán desde Cuba. Está ahí ella en Las Lajas, ahí a la par de Mantilla, La Habana. ¿Quién más tenemos por aquí entonces? Hola Cristina, el Señor te bendiga y te guarde. Josué, oh sí, Josué también está ahí conectado. Y bueno, entonces, buenos días. El Señor Jesús les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, amados. Entonces, bueno, agradecidos, como les decía, les compartí a los que se conectaron primero. Entonces, agradecido con el Señor por este gran privilegio de poder compartir esta vida de fe juntos y bueno, este tiempo maravilloso de reflexión el día lunes, donde pues de alguna manera estamos profundizando y compartiendo nuevamente, aprendiendo acerca de lo que ayer durante la predicación, pues por gracia del Señor entonces nos dio. Y bueno, el propósito, el fin es poder primeramente que sea de beneficio para nuestro propio espíritu, pero también entonces para poder dar cumplimiento al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Y bueno, mis amados hermanos, entonces para ninguno de nosotros es un secreto acerca de lo, digamos, entonces complicado, difícil, que es poder con el corazón darle cumplimiento a este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por muchísimas entonces razones, llamémoslo así, entonces externas, aún internas, entonces sí, porque pues entonces debemos también entonces reconocer delante del Señor pues que pues por eso le pedimos siempre cuando nos arrepentimos perdón, pues por nuestra incredulidad, por nuestra negligencia, pues por nuestra pereza espiritual, entonces, que también, entonces, debido a ello, no podemos o no vemos, entonces, Dios manifestarse con poder y con gloria, ni en nosotros, ni a través de nosotros. Además de eso, entonces, de, digamos, esas, llamemos causas internas, pues también tenemos esas causas externas, ¿verdad? La oposición, la corriente del mundo, la maldad que se multiplica día con día, la impiedad, el corazón del hombre, de los seres humanos, cada vez más endurecido por causa del pecado y la maldad. Y vaya, entonces, sí, realmente, entonces, no es, digamos, llamarnos a engaños ni una mentira, de que pues efectivamente esta tarea, esta misión que el Señor Jesucristo nos encomendó no es realmente entonces fácil y pues nos damos cuenta, ¿no? Que no es realmente fácil porque pues a nuestro mismo Señor, a nuestro mismo Maestro le costó incluso la vida, y a los apóstoles más o menos el testimonio que tenemos también, y digamos históricamente también tenemos claridad acerca de entonces cómo pues en la antigüedad y aún todavía en la actualidad miles de cristianos mueren y entregan su propia vida por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
Oiga, don Alberto Borges, el Señor Jesús lo bendiga, don Alberto, buenos días. Mi hermana Adriana, el Señor Jesús te bendiga, saludos. ¿Ven? Entonces, conforme a lo que precisamente ayer, durante la predicación, veíamos en ese Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos un momento, por favor, allí. Perdón. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Mauricio Sánchez, el Señor Jesús te bendiga, Mauricio. Saludos, buenos días para ti, para Tatiana, para Estefanía. Amén, 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 mi hermano don Alberto. Bueno, deduzco que se está escuchando bien. Con la ayuda del Señor. Oiga, Marco Mauricio, buenos días. Eso, muy buenos días. El Señor te bendiga, Marco Mauricio. Eso, Marco, Jesús te bendiga. Entonces, en el Evangelio según San Juan, les repito, allí encontramos esa porción desde a partir del versículo 18, Lucerito, Jesús te bendiga, buenos días, donde el Señor Jesucristo precisamente pues nos está, digamos, entonces, anunciando las cosas que han de venir antes de que sucedan, porque, ¿se acuerdan? Eso es entonces, digamos, una de las, digamos, características que entonces determinan la exclusividad de nuestro Dios. Oiga, mi hermana Carmen, eso el Señor la bendiga, saludos, buenos días. Yo no veo las dos manitos levantadas, ¿será que? Pero debe estar ahí mi hermano Marquitos, él. No lo dejan solo, digo, no la deja sola. Bueno, pero no, bueno, saludos para los dos entonces. Gracias, mi hermano en Ben. Entonces les decía, aquí el Señor nos comparte acerca de las cosas que van a acontecer, que van a ocurrir antes de que ocurran, para que cuando ocurran, creamos. ¿Se acuerda que ese es el propósito? Porque esa es, digamos, esas características, una de esas características de nuestro Padre y Dios que hacen que Él sea entonces el Dios único y verdadero. Es parte de su exclusividad. Él es el único que entonces anuncia y pone las cosas en orden que van a acontecer antes de que ocurran, antes de que sucedan. Y así como vemos entonces en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo diciendo, os lo he dicho todo para que antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Cierto? Entonces, bien, aquí el Señor está entonces precisamente manifestando entonces esa condición, digamos que como iglesia, como cristianos, entonces debemos o experimentamos. Y es entonces que efectivamente, así como dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ana Lucía González, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús la bendiga. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno ha hecho, que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Ahí está mi hermana Margarita. Entonces, bien, mis amados hermanos, aquí, como les decía, el Señor Jesús está entonces anunciando esa persecución y ese aborrecimiento entonces por parte del mundo para entonces sus discípulos, para su iglesia. Y bueno, entonces la Biblia por eso todo el tiempo también entonces nos está hablando acerca de la, digamos, del valor, de la determinación que para poder entonces cumplir, obedecer la palabra de Dios debemos tener. Allá entonces, no sé si ustedes recuerdan, en el libro de Josué, vamos a mirarlo rápidamente, el libro de Josué, el libro de Josué que está ahí después de Deuteronomio, es el sexto libro, pero como siempre ves, vamos a tratar de meternos en el contexto. Josué. Bien, entonces, como para meternos en el contexto, nuestro Señor escogió a un hombre y le encomendó una misión a Moisés. ¿Recuerdan? A Moisés se le manifestó en la zarza y se le manifestó en la zarza y le dio a conocer su voluntad con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba entonces en cautiverio en Egipto y el Señor se le manifestó a través del ángel de Jehová a Moisés en el desierto y le dio a conocer su voluntad con respecto a lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, sacarlo de esclavitud de la tierra de Egipto y llevarlo entonces a la tierra de Canaán o a la tierra que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Moisés es ese vaso, ese instrumento precioso que el Señor usa para llevar a cabo esa misión. Durante el camino entonces el pueblo era, y ahí vemos claramente en ese pueblo de Israel, y como dice la misma escritura, todas las cosas que les acontecieron están sirviendo como ejemplo para nosotros, para que no cometamos entonces los mismos errores que ellos cometieron. ¿Recuerdan? Ahí estamos en Josué, ¿lo tienen? Dejémoslo ahí y vamos a mirar esta porción que estoy, digamos, aquí, que acabo de parafrasear para que haya claridad en dónde está y para que pues usemos la Biblia, para que no haya pereza, para que recordemos que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, la palabra escrita. Entonces la palabra escrita es maravillosa y poder entonces ir y ver con nuestros propios ojos, leer y bueno, diferente a que el pastor parafraseó, como el pastor mencionó, como el pastor dijo incluso, sino como está escrito. Entonces, les decía que en Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, hola Patricia Sea, amén, 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 el Señor te bendiga Patricia. Primera de Corintios capítulo 10, narra esto que entonces estaba comentándoles acerca de que, de qué forma, de qué manera entonces es que nosotros debemos ver ese, digamos, manifiesto testimonio que es la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, entonces, se conoce también como la ley, el Pentateuco, en fin, o la ley de Moisés. Entonces, ¿cuál es la óptica? La manera, entonces, como la vemos nosotros hoy, siendo cristianos.
Entonces, es de esta forma, de esta manera. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a mirar, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, óigame bien, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Maravilloso, maravilloso entonces poder ver claramente entonces cómo el Señor aquí nos está entonces manifestando, revelando cuál es el sentido correcto. El sentido correcto como nosotros entonces debemos ver ese Antiguo Testamento, ese antiguo pacto. ¿Cómo debemos entonces, desde qué óptica debemos ver a través de entonces esa experiencia del pueblo de Israel? Porque como dice la misma Biblia y en Hebreos, todas las cosas que están en el antiguo pacto son la sombra, no la imagen misma. Entonces, ahora estamos aprendiendo y esta noche continuamos con nuestra enseñanza acerca de la iglesia. Y hay, digamos, muchísimas personas, incluso ahí en uno de esos comentarios de una de las personas ahí esa noche de la enseñanza, hablaba acerca de que de la iglesia en el Antiguo Testamento, y se refería a la iglesia en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, pero entonces, digámoslo de manera correcta, eso no es cierto, no es verdad. Porque nosotros entonces no podemos confundir la sombra con la verdad. Una cosa es entonces la sombra y otra cosa es la verdad, pero hacen parte de lo mismo. Ok, sí, pero el pueblo de Israel y entonces la voluntad de Dios para con los hijos de Israel es una, y el pueblo y la iglesia, perdón, del Señor Jesucristo es otra cosa. Y no se puede, como les decía, entonces hacer la fusión o esa amalgama o entonces pensar, creer entonces como ese pensamiento que lo promueve, que es entonces de una, digamos, denominación que se conoce como entonces mesianismo, que esos son entonces, o ellos son los judaizantes, de los cuales entonces en el Nuevo Testamento, pues el Espíritu Santo nos está dando testimonio, nos debemos guardar de ellos. Eso ya está escrito, ahí está. En la Biblia ya está escrito, y ahí en el Nuevo Testamento nosotros vemos claramente cómo desde el principio, entonces, bien, como siempre, la serpiente que es astuta, entonces usa el arma suya, la mentira y el engaño, con la misma palabra, para traer confusión al hombre. Entonces, bien, tener claridad acerca de que las cosas que están escritas, entonces, que les acontecieron, están escritas a manera entonces de ejemplo para nosotros, para que no, como dice claramente, no cometamos entonces, escúchenme bien, los mismos, entonces así, dice así,
en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, para amonestarnos, quiere decir para que entonces nosotros veamos y no cometamos entonces y no hagamos los mismos entonces pecados y maldades que ellos hicieron, por causa de las cuales vino sobre ellos el juicio de Dios. Y esa es la óptica correcta, desde esa es la óptica correcta que nosotros vemos el Antiguo Testamento. Como esa sombra, como esa parábola, y entonces vemos todo lo que les está aconteciendo al pueblo de Israel, todo lo que está aconteciendo en el huerto, todo lo que está entonces la experiencia de ese pueblo de Israel. Pero no comparamos, digamos, no cometemos, perdón, el error en pensar de que ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Porque no es de esa manera. Y cuando vemos entonces en la Biblia, vemos claramente entonces cómo el propósito de Dios para ese pueblo, para el pueblo de Israel, es uno y se lleva a cabo y se cumple, porque Dios no miente y Dios no se arrepiente. Pero como el propósito para la iglesia es otro y también de igual manera se cumple y se lleva a cabo. Ven, amados hermanos, y entonces que haya claridad en eso es importante, porque entonces en el Nuevo Testamento no hablamos entonces ya del pueblo de Israel, hablamos como tal de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces les decía que eso es precisamente pues todas esas, digamos, denominaciones, y eso es entonces los judaizantes, digamos, que en el Nuevo Testamento nosotros vemos claro manifiesto testimonio desde el principio. Entonces empezaron a introducir herejías encubiertas a la iglesia. Bueno, entonces bien, como les decía, esta es la óptica, esta es la forma, la manera correcta. ¿Para qué leemos? ¿Por qué escudriñamos entonces las escrituras del Antiguo Testamento? Porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para tener el testimonio que el Padre, a través del Espíritu Santo, por medio de los profetas, está dando acerca de su Hijo Jesucristo y de su obra maravillosa. Y vemos entonces ese propósito y ese plan divino de Dios a través de cumplirse, Señor, con respecto a su Hijo por medio del pueblo de Israel. Y entonces tomamos como ejemplo y nos vemos entonces reflejados en sus vidas, en lo que ellos pasan. Y ahora tenemos entonces, digamos, la ventaja de que, como dice ese proverbio popular, que el que no conoce la historia está entonces condenado a repetirla. ¿Ve? Pero entonces si ya nosotros tenemos conocimiento de la historia, entonces no estamos condenados a repetirla. ¿Ven? Entonces bien, pero volvemos allí al libro ahora sí de Josué. Y entonces, finalmente, siempre la introducción es un poquito larga, pero no hay nada como realmente como poder estar en el contexto para que el panorama se amplíe. Yo personalmente no soy capaz prácticamente de hablar de una cosa si Angie Viviana, hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor Jesús la bendiga, sin poder entonces, como les decía, contextualizarla. Bien, pero bueno, voy a hacerlo un poquito más rápido. Entonces, Josué, estamos ahí en Josué, y compartíamos acerca entonces de que Moisés es el que entonces lleva al pueblo hacia la tierra prometida, pero durante entonces esa travesía pues ahí queda revelada, manifestada entonces lo que es esta condición nuestra de la carne del hombre, y también entonces la tentación del diablo y la corriente del mundo. Todo está ahí, está como ejemplo para nosotros. Y bueno, entonces finalmente Moisés, Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida porque, también cae en la tentación, falla, Moisés falla. Y eso es lo maravilloso y lo precioso que nosotros podemos darnos cuenta en la Biblia. Por eso, entonces,
vemos claramente de manera milagrosa a través de ese testimonio cómo la Biblia efectivamente es el libro que contiene la palabra de Dios, no de los hombres, aunque la hayan escrito los hombres, pero está dejando claro y testimonio es que no lo hicieron por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque en la Biblia está dejando claro, está dando claridad, testimonio acerca de que el hombre falla y que el único que no falla es Dios. ¿Ve? Entonces, en la Biblia están manifiestos nuestros errores, nuestros hierros, nuestro pecado. Y, digamos, hay un principio en el derecho que es que entonces uno no puede condenarse a uno mismo. Pero, bien, entonces ahí está quedando claro el fallo, el hierro de Moisés. Y producto de ese hierro, de ese fallo, entonces Dios le prohíbe entrar en la tierra prometida. Y entonces comisiona a Josué. Este Josué es el que entonces reemplaza, escúchenme bien, a Moisés. Finalmente el que los introduce, llamémoslo así, el que los introduce, el que los lleva hasta prácticamente la puerta de la tierra prometida es Moisés. Pero el que los entra es Josué. Y bien, entonces les hablaba acerca de valor, de valentía. ¿Ve? Y aquí en este libro de Josué, entonces, esa misión de, escúcheme bien, de poseer, porque Moisés, entonces Josué también tiene que entrar. Él no solamente tiene que llevar al pueblo, además él debe entrar también. Entonces, de entrar y de llevar, de introducir, entrar él e introducir más a esa tierra prometida. Ese es el ministerio entonces de Josué. Y ahí en el capítulo 1, denme un minutico por favor. Un minutico, gracias, que ya la hermanita Cheli me trajo el cafecito y bueno, creo que se nota, ¿no? Que estamos todavía sin café. Yo mismo me siento así un poquito down. Entonces, Josué capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Fijémonos en este versículo, el 9. Ay, no me digan que no es muy rico. Ay, no, qué cosa maravillosa. El 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ahí, ¿se acuerdan? Esta es la sombra, es la parábola, no la imagen misma de las sustancias. Oiga, mi hermano Jairo, el Señor Jesús lo bendiga, saludos. Qué pena, no lo había visto ahí conectado. Un abrazo, felicidades, que estés bien, Jairito. Entonces, aquí vemos el mandamiento que el Señor le está dando a Josué. Escuchen bien, que se esfuerce y sea valiente, que no tema ni desmaye. Y eso es entonces, amados hermanos, porque aquí yo estoy, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso es importante, hermanos, que consideremos esa palabra que está aquí en Romanos capítulo. Ya vamos a saltar a Romanos, que la idea es poder movernos por toda la escritura con libertad y ver claramente cómo de manera entonces maravillosa tenemos todo el testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta parte: mas el justo por la fe vivirá. Esto está en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Vamos a mirar a qué hace referencia Habacuc. Que me pegan las hojas y ni modo de decir nada porque no tengo el cosito para Habacuc. ¿Perdón? Habacuc, capítulo 2, 4. Dice así: veámoslo desde el 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, está hablando el profeta y el Señor le respondió: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, todo gira, todo está girando en torno a la fe. Con respecto a Dios, el único, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay,
Todo gira y está girando en torno a la fe. Y es por eso entonces que debemos concentrarnos. Porque entonces el poder, escúcheme bien, para poder dar cumplimiento al mandamiento del Señor, se necesita entonces dos cosas. Y esas dos cosas son precisamente, ¿se acuerda? Josué tiene el mandamiento de introducir al pueblo y repartir la tierra. Pero para cumplir ese mandamiento le da otro mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Allí en Josué capítulo 1, versículo 9. Le dice, el versículo 9, leímos del 1 al 9, volvamos allí por favor. Josué, allá donde comenzamos, capítulo 1, leímos, ¿verdad? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ese es el mandamiento, ¿sí o no? Que posean la tierra, que entren en la tierra prometida. Y después entonces, miremos el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ojo. Entonces, le da mandamiento y sobre el mandamiento le da mandamiento. Le dice que entre a la tierra, que posea la tierra y que entre al pueblo, no solamente entre él, sino que entre al pueblo, pero que para entonces hacerlo tiene que, además, que obedecer este mandamiento. Y aquí es entonces, amados hermanos, donde debemos tener claridad acerca. Por eso les decía que todo gira en torno a la fe. ¿Por qué? Porque entonces, efectivamente, nosotros podemos darnos cuenta de que la adversidad es mucha, la oposición es mucha. Como les decía, entonces, oposición desde adentro de mí mismo, de mi propio corazón. Por eso se acuerdan entonces como la exhortación que el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo, de la exhortación, perdón, del Espíritu Santo a través de nuestro amado hermano Pablo a Timoteo. ¿Recuerdan? Vamos a mirarlo allí. Primera de Timoteo. Aquí estoy haciendo referencia cuando les digo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo, podemos verlo desde el 5, digo, desde el 14, perdón. Ay, espérenme. Ay, no sé. Estas gafitas, no. Es que tengo como los ojitos resecos. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Ve? Ten cuidado de qué? De ti mismo.
ahí es entonces donde debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque entonces hay lucha, hay adversidad, hay oposición, sí, pero esa lucha, esa adversidad, esa oposición, debemos tener claro, identificarlo. No proviene únicamente de el exterior, sino que proviene de nuestro interior. Ten cuidado de qué? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y con esto concuerda, y entonces ¿se acuerda que les dije que la sabiduría es poder cuando hemos leído y estamos leyendo y meditando? Entonces que el Espíritu Santo viene y hacer matching. Mira, entonces engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son caminos de destrucción y muerte. ¿Sí les viene a memoria todo eso? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todas esas advertencias, esas exhortaciones que durante toda la escritura del Señor nos está dando. Ten cuidado acerca de ti mismo, ten cuidado, perdón, de ti mismo, de mi propio corazón, de mi propio corazón. Porque entonces, efectivamente, de mi propio corazón, porque es entonces y está siendo mi incredulidad, mi propia incredulidad, mi poca fe, mi falta de fe, se está convirtiendo en, de alguna manera, mi mayor enemigo. Mi mayor, entonces, fortaleza. ¿Y que cómo se manifiesta? ¿Cómo se aflora? ¿Cómo aflora? A través del miedo. A través del miedo. A través del temor. Mis amados hermanos, y eso es entonces, digámoslo así, para que entonces haya claridad, algo que, escúchenme bien, tronca o digamos corta el que el plan o el propósito de Dios se lleve a cabo. En la Biblia tenemos el testimonio acerca de cuán, escúchenme bien, de cuán fuerte y de, digamos, triste y llamémoslo así como de todas las formas como queramos ponerle el título, es entonces cuando nuestro corazón se llena de miedo, de temor, cuando entonces no somos realmente valientes. Ese ejemplo del que estoy hablando, estoy haciendo referencia, es el ejemplo de quién. ¿Quién les viene a la cabeza? ¿En quién están pensando? Cuando estoy hablando entonces de falta de valor y cómo esa falta de valor, ese miedo cuando gobierna el corazón del cristiano, del creyente, entonces hace que digamos entonces el propósito, la obra de Dios como tal, no se cumpla, no se lleve a cabo. ¿Quién les viene a la mente que aquí estoy haciendo referencia? Bien, entonces nosotros vemos en Juan el Bautista. En Juan el Bautista es donde entonces nosotros nos podemos dar cuenta cómo, escúcheme bien, ante la adversidad y cuando el temor gobierna el corazón del hombre, producto de la adversidad, de la persecución,
entonces viene la duda y asalta el corazón de nosotros, del hombre. Y está escrito para que temamos, para que no cometamos los mismos errores. Porque entonces Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, da testimonio acerca de la grandeza de su ministerio. ¿Eh? Y el Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, allí lo vamos a ver. Capítulo 11, desde el versículo 1. Escúchame bien. Ay, perdón. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ojo, vamos a ir desmenuzándolo, escudriñándolo poco a poco. En el versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ok, perfecto. Tengamos eso ahí. Y entonces, en el 4, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hasta ahí. En el 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, aquí entonces está la pregunta: ¿qué hechos de Cristo es a los cuales se está haciendo referencia que oyó Juan, que envió a sus 2 discípulos, a 2 de sus discípulos para preguntarle? Aquel de quien él ya había dado testimonio y había él con su boca manifestado que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que era el Hijo de Dios, que él vio descender al Espíritu sobre él. Aquel entonces que él se opuso, él se oponía a bautizar y que bautizó y estuvo cuando el Padre dio testimonio: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y ahora ese mismo Juan el Bautista oyó hechos de Cristo y entonces, ¿qué pasó? Aquí está la cosa. Mandó a preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Ahora entonces la duda, la incredulidad llegó a su vida, a su corazón. Pero Juan estaba ¿en dónde? En la cárcel. Estaba en la cárcel y estaba, escúcheme bien, de alguna manera, claro, acerca de lo que en la cárcel le iba a suceder. Hola Santi, Jesús te bendiga.
que precisamente no estaba en la cárcel, entonces porque se hubiera robado un tomate o porque se hubiera, qué sé yo, sino que estaba en la cárcel porque se había enfrentado al rey y porque entonces estaba cumpliendo su ministerio como profeta del Dios Altísimo de señalarle el pecado, no a cualquiera del pueblo, no al panadero, no al que vendía las legumbres, no ni siquiera al publicano, ni al, digamos, qué sé yo, escúchenme bien, no a cualquiera, sino al mismísimo rey. Ay, 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 mi mami, se necesita tener los pantalones bien amarrados, ¿no? ¿No creen ustedes? Se necesita tener los pantalones bien, bien amarrados. Pero sin embargo, entonces Juan los tenía bien amarrados. Porque al mismísimo rey, como profeta del Dios Altísimo, si usted está fornicando en adulterio con la hermana, no con cualquiera, sino con la esposa de su hermano. Entonces, ¿hay o no hay valor? ¿Tenía o no tenía valor Juan el Bautista? Pero está en la cárcel y ese valor suyo, escúcheme bien, no está, ese valor suyo no está medrando, no está siendo, digamos, afectado, llamémoslo así, por la obediencia a la ley, sino que entonces está siendo medrado o está entonces siendo, llamémoslo así, afectado con respecto a la fe en el Mesías. Entendamos esa parte. Entendamos esa parte, que haya claridad. Porque, mis amados hermanos, entiéndame, la Biblia da claridad, da testimonio acerca de que por las obras de la ley ninguno puede ser salvo. Entonces, con eso, con respecto a eso, el mundo y la corriente del mundo y los embates y todo, de alguna manera, entonces, escúcheme bien, el hombre por, digamos, esa misma, desarrollar esa misma religiosidad, puede, entonces, cumplirla, puede, entonces, de alguna manera, esforzarse, pero la cosa se complica es con respecto a la gracia. Juan el Bautista está en la cárcel y el temor entonces de él es si efectivamente Jesús es el Mesías y si él entonces realmente dio testimonio acerca del que era. ¿Ve? Y ahí es donde entonces debemos enfocarnos, es que viene entonces la duda de, es confrontado su interior. Con el exterior él no tiene problemas porque mire, está ahí y no le importa señalarle el pecado al mismo rey. Pero ahora está siendo confrontado en su interior, en su interior. Porque al oír los hechos de Cristo, entonces, ¿qué hechos de Cristo es que él lo está oyendo, que lo llevan, como les dije, que dejamos ahí, no lo desarrollé? ¿Qué hechos entonces es los que él está escuchando acerca de Cristo? Pues que nuestro Señor Jesucristo comía con publicanos y con rameras, que nuestro Señor Jesucristo bebía vino y le servían banquetes e iba. Por eso ahí, ahora sí, el versículo 6, el Señor Jesucristo añade, y bienaventurado es.
el que no halle tropiezo en mí. ¿Ve? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y ved. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Qué porción le toca aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que le mandó a decir? Isaías 35. Capítulo 35. Versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Sí saben entonces de quién está haciendo referencia aquí o no? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién son ese derroche de halagos? ¿Para quién? Sí, sí, Señor. Aquí está hablando de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. No escatima esfuerzos para ensalzarlo. Escúchenme bien. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los cobardes, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas entonces en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, lo que está haciendo el Señor es exhortándolo y le da consuelo por medio de la escritura y lo está animando, exhortando y animando para que se esfuerce y no tema. ¿Ve? Que es el mismo mandamiento. Y no dude que la salvación pertenece a nuestro Dios, que efectivamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador, porque con eso es el temor, porque ese es el temor del cristiano, todo el temor del cristiano gira en torno a qué le tiene miedo el cristiano, a perder la salvación, a realmente entonces no alcanzar la salvación. Toda la duda, del corazón. Y que entonces efectivamente el mundo os aborrecerá, entonces todo lo que, porque todo gira en torno, escúchenme bien, no que al hombre no obedezca la ley, sino que el hombre no obedezca la gracia. Que el hombre dude acerca de que la salvación es y pertenece a nuestro Dios. De que no es y no es ayúdate que yo te ayudaré,
no es su esfuerzo, no depende de usted, no depende de mí, no depende de nosotros, sino, entonces, así como dice claramente, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero es que yo estoy aquí en la cárcel y no puedo hacer nada para entonces estar allá. No, usted está ahí en la cárcel y va a morir en la cárcel, pero no se preocupe que de su salvación yo soy el que tengo cuidado. Ese es el punto. Pero vemos claramente cómo se repite el mandamiento. ¿Se acuerda en el 4? Decid a los de corazón apocado, esforzados y no temáis. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que está haciendo entonces nuestro Señor Jesucristo. Está consolando por medio de las Escrituras a Juan el Bautista y le está entonces exhortando y consolando y enseñando. Porque ese es el propósito de la predicación del Evangelio. ¿Recuerda? Ese es el propósito de la predicación entonces del Evangelio. Exhortar, enseñar y exhortar, enseñar y consolar. Lo está entonces, de alguna manera, exhortando, lo está llamando la atención y está entonces trayendo consuelo y le está enseñando, llevándolo allí, nuevamente recordándole el mandamiento. Entonces, mis amados hermanos, esto es maravilloso porque entonces, sí, claro que sí. La vida de fe, la vida cristiana y la vida en la iglesia, vivir la vida de fe en la iglesia cristiana y ser cristiano, parte, miembro del cuerpo de Cristo, entonces es no la vida en rosa, no es entonces realmente una vida llena de alegría, de gozo, de paz, de bienestar y de satisfacción y de, como en todo siempre, hay tiempo para todo, hay tiempo para paz, pero hay tiempo para la guerra. Y cuando vamos a ver la vida del hombre, es de igual forma, de igual manera, de las personas que no son cristianas. En cierta forma, perdón, pues son, en cierta forma, perdón, no son igual. En cierta forma, porque también hay y tienen circunstancias las personas que no son creyentes. Pero la diferencia es que, siempre se los he dicho, ellos están de alguna forma anestesiados. En cambio, nosotros los cristianos no. Lo estamos, digamos, entonces la vida, el paso por este mundo, el que no es cristiano, el que no es creyente, lo está viviendo de alguna manera anestesiado. ¿Ve? Está viviendo, está de alguna forma, no tiene entonces la percepción de la realidad como tal. La diferencia con el cristiano es que, pues que es diferente porque no tiene anestesia. Entonces, por eso cuando somos cristianos, no, si se han dado cuenta, somos más sensibles. Todos nos afecta. ¿Ve? Porque entonces eso, no es lo mismo que a usted, ay, es que le vamos a hacer una calcita, ay, está un poquito profunda, ¿usted se aguanta? Sí, sí, yo ya me aguanto. O si quiere le ponemos anestesia. Ah, y es cualquier cosita, pero sin anestesia y usted siente la sensación, el dolor. No, y no, póngame mejor anestesia. Ay, sí, le pueden perforar hasta el nervio y sacárselo. Y sacarle por el corazón por ahí mismo, por el mismo conducto y ni cuenta se dio. Anestesiado. Pero en vivo y en directo, a todo color, no, apenas le pone la fresa y ya usted está
Ese frío, ¿se acuerdan esa sensación? No, pero que, perdónenme por escarnecer. Bueno, hay quien le gusta, de ahí, hay para todo, gustos para todo. Pero entonces como cristianos, ese es el punto, que nosotros de alguna manera entonces tenemos ya una sensibilidad mayor porque no hay anestesia, porque la anestesia, digamos, y todo eso ya no existe, no está. Entonces a nosotros nos pega de forma directa. Y el mundo entonces, así como el Señor Jesucristo dijo, nos aborrece. Y tenemos entonces que luchar contra, digamos, esas cosas externas, la corriente del mundo, contra Satanás, sus cortes, sus huestes de maldad. Ojo, pero el Señor entonces, por eso allí en Mateo, en Juan 15, perdón, nos da claridad acerca, escúchenme bien, de toda esa aflicción, de todo eso dicen, pero en el, enfoquémonos, estoy volviendo al 15, en el 16, pero cuando venga el consolador, mire cómo lo llama, consolador. Y esto es entonces maravilloso. ¿Ve? Entonces después se va a dar cuenta que hablando acerca del Espíritu de Santo y de entonces habla del Espíritu de verdad. Ahora entonces habla entonces de ¿qué? De consolador. ¿Cuántas veces vemos entonces que se refiere al Espíritu Santo como el consolador? Miremoslo a ver. Entonces, y os conviene que yo me vaya. Si, entonces el consolador habla aquí en el 16 hasta el 16 y después en el mismo 16 habla entonces el Espíritu de verdad. Pero aquí es entonces en el 14, miremos, dice, más el consolador, el Espíritu Santo, en el 14:26, el quien el Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consolador se refiere entonces, Señor Jesús te bendiga, como al Espíritu Santo como el consolador. Porque entonces, bien, ¿a qué es que quiero que lleguemos y en qué quiero que nos enfoquemos? En el 15:26, pero cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Es esa obra maravillosa del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo, al cual el Señor Jesucristo entonces se refiere. Que entonces ahí es donde debe haber claridad, que como tal el esforzarnos y ser valientes, esforzarnos y ser valientes, acordémonos a qué se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo? Desde el principio, allá con Josué en el capítulo 1, en permanecer en la palabra. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? ¿Y a qué se está refiriendo el Señor a Juan el Bautista? En esforzarse y ser valiente, en permanecer en la palabra de Dios. Porque entonces esa es, digámoslo así, la parte que como hijos de Dios, como creyentes, nos corresponde a nosotros. Mientras usted y yo permanezcamos en la palabra, en la obediencia a la palabra, al mandamiento, entonces la obra es de Dios, el Espíritu Santo, y el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, yo sé claramente que entonces predicar el Evangelio a uno le da temor, le da miedo.
porque uno no sabe qué va a decirle, uno no sabe qué va a hablar, uno, si fuera a hablar de la novela, si fuera a hablar de, digamos, de ciencias, si fuera a hablar de cualquier otra cosa, prácticamente casi que ni ningún temor sienten, ningún temor hay. Pero entonces, predicar el Evangelio genera temor, genera entonces miedo. Ay, uno no sabe qué decirle y eso, pero no lo toma como con naturalidad, no lo siente, pero ese temor, ese miedo, entonces está haciendo y proviene primeramente, escúcheme, de nuestra propia incredulidad, de nuestra falta de fe, de nuestra poca fe, de nuestra desobediencia, de nuestra negligencia, de nuestra pereza. Y entonces debemos esforzarnos y ser valientes en dejar la pereza, nuestra negligencia, y leer y escudriñar y orar y clamar y buscar del Señor y de su llenura y de su fuerza y de su poder, para que entonces obre el Espíritu Santo, para que obre el Espíritu Santo. Para que entonces así, entonces, y debe haber en nuestros corazones el deseo de obedecer, habiendo en nuestros corazones el deseo de obedecer, entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerda cómo cuando estaban siendo amenazados, cuando estaban siendo perseguidos, entonces desde el principio los discípulos, la iglesia, oró, Hechos de los Apóstoles, capítulo entonces 5, precisamente el capítulo 5. Cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio de los hijos de Israel, los mismos que hace aproximadamente 60 días, entonces habían sentenciado a muerte a nuestro Señor Jesucristo, en el 5:30 dice, el Dios, Juan está hablando aquí Pedro ante el concilio, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús su Hijo. Ay, denme un minuto, por favor, un minuto. Disculpe, ya. Entonces, Hechos 5, Pedro está ante el concilio y les dice, el Dios de nuestros padres levantó, escúcheme bien, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, y cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonio acerca de mí. Juan 15, a donde estábamos y donde comenzamos. ¿Ok? Entonces, aquí está dando, entonces, efectivamente, el Espíritu Santo, a través de Pedro y Juan, testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, que Él es el que Dios ha exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Porque se está refiriendo entonces a ellos, a los judíos. Pero ese para dar arrepentimiento y perdón de pecados es de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces, después aquí vemos, como les decía, entonces, en el versículo, en el capítulo 4, volvamos al capítulo 4, ahí mismo de Hechos de los Apóstoles, antes de que los
ya los habían amenazado, les habían advertido que no predicaran ni enseñasen en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Y en el 4:23 dice que incluso los habían metido a la cárcel y dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, pongamos atención el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. De nuevo es con todo valor, con toda valentía, prediquemos el Evangelio. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valor la palabra de Dios. Así que entonces, mis amados hermanos, debemos tener claridad, esa fuerza, ese poder. Por eso el Señor Jesucristo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, para dar testimonio. No existe esa capacidad, esa fuerza, ese poder, no lo tenemos. No tenemos entonces ese denuedo, no tenemos esa valentía. Pero que entonces ese poder, ese denuedo, esa valentía es o nos es suministrada a través de la obra del Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen. Y entonces el forzarse y ser valiente en permanecer en la palabra. Mientras usted y yo entonces tengamos claro en nuestros corazones que efectivamente predicar el Evangelio es el mandamiento del Señor, y que usted y yo entonces tengamos revelado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que predicar el Evangelio es el mandamiento del Señor, y que entonces usted tome la decisión de obedecerlo. La valentía, digamos, entonces, y el poder para llevarlo a cabo es la obra de Dios, no de los hombres. El Señor lo va a prosperar. ¿Ve? Pero entonces, lo que quiero que pues de alguna manera tengamos claridad es acerca, porque ya el tiempo se va a acabar, es que no debemos desenfocarnos en pensar que la valentía y el esfuerzo y la valentía debe ser entonces, sí, solamente para decir sino que la determinación es entonces donde en mi corazón debe ocurrir, y ocurre en mi corazón. Voy a vivir para obedecer el mandamiento del Señor. Cuésteme lo que me cueste, porque ahí es mis temores, mi miedo, mi corazón. Porque entonces ahí sí, entonces el que no deja, padre y madre, el que no deja y el que no toma su cruz y me sigue, porque ahí sí es entonces el compromiso mío, mío. Porque es eso, es tomar una decisión en el corazón. Lo que queda de vida, de aquí para allá, hasta que el Señor me llame de este mundo a su presencia, o hasta que venga,
voy a vivir para Él. Voy a vivir para hacer su voluntad. Voy a vivir para servirlo a Él. Voy a vivir para obedecerlo a Él. Es ese mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese es entonces, mis amados hermanos, el que debemos tener claridad, debemos enfocarnos y es el que ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón. Y sobre esa determinación, entonces, lo que en nuestras fuerzas no podemos y no, el poder no está en nosotros, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes no. Antes no, y antes pues se nos va en querer, pero no en hacer. No en poderlo hacer, aunque quiera, aunque tenga ganas. Pero si no ocurre primero en nuestros corazones, si no tomamos primero la decisión en nuestro corazón, si primero no somos valientes y no nos esforzamos por renunciar a nuestra propia vida, todo aquel que pierde su vida por mí, la hallará. Entonces, si no tomamos la decisión de dar la vida por el Señor y para el Señor, entonces no vamos a ver claramente, entonces con poder al Espíritu Santo obrando. Sino que entonces dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y entonces vivimos picos. A veces sí, otras veces no, y ahí vamos. Bueno, amados hermanos, se nos fue el tiempo, que sea el Padre ayudándonos y bueno, así como la iglesia entonces desde el principio oró, vamos a orar primeramente en esta hora también, para que sea el Señor entonces dándonos de nuevo valor para predicar el Evangelio y que nos ayude en nuestra debilidad y que nos esforcemos y seamos valientes en procurar conocer más y obedecer más la palabra del Señor para que obre el Espíritu Santo, para que tengamos ese poder de predicar. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, yo y mis hermanos, Señor, clamamos, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra negligencia, nuestra debilidad, Señor. Y te pedimos, Padre bueno y misericordioso, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes porque tu palabra dice que cuando débiles somos, entonces fuertes somos. Pero sabemos que esa fuerza, Señor, proviene de ti, de tu Santo Espíritu. Padre, por amor a tu nombre, ayuda, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Danos, Señor, el valor para poder predicar el Evangelio del reino de los cielos, Señor. Pero danos también el valor para poder tomar esa decisión en nuestros corazones de vivir, Señor, para tu Hijo Jesucristo y obedecer, Señor, su palabra aún a costa, Señor, de nuestra propia vida, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque tu Hijo Jesucristo está diciendo que no hay quien haya dejado todo por causa de Él y el reino de Dios, que no recibiera más, 100 veces más, Señor, aquí y vida eterna. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para que seamos esforzados y valientes, Padre bueno y misericordioso, en conocer y obedecer tu palabra sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, de ella, Padre. Y obra con tu Espíritu Santo, Señor, con poder y gloria, que podamos, Señor, predicar el Evangelio del reino de los cielos, que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a la iglesia a dar cumplimiento al mandamiento de tu Hijo Jesucristo, por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y juntos con tu Hijo Jesucristo oramos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor los bendiga, que tengan un excelente día, que el Señor los use con poder y gloria, que podamos hoy entonces dar
testimonio eficaz de la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Un abrazo a la distancia. Señor les bendiga. Nos vemos hoy a partir de las 7:15. Vamos a estar entonces en la enseñanza con respecto a la iglesia. Bueno, feliz día para todos. Chao, chao.